Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del VET Responde. En esta ocasión vamos a hablar acerca Hola, ¿qué tal? de Muy un buenas tema tardes. muy Bienvenidos a... importante. Perdón, les pido una disculpa, tuvimos una falla técnica, pero bueno, les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, sobre todo para los responsables o los propietarios de perros y gatos, y bueno, el tema es intoxicación en animales de compañía. Para ello tenemos a la doctora Ilenia Márquez Peña, quien nos va a hablar al respecto. Hola, doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación para hablar de un tema muy importante. Iniciamos a compartir. Okay. Si podemos compartir, gracias. Perfecto. Bueno, pues como les decía, es un tema muy importante porque es bastante frecuente y lamentablemente la intoxicación en perros y gatos pues también se asocia a riesgos a la salud en los seres humanos. Ahorita en el transcurso de esta charla nos vamos a dar cuenta que justamente al convivir cercanamente con perros y gatos y compartir los mismos ambientes, incluso a veces hasta compartir los alimentos, cuando sospechamos de intoxicación en perros y gatos, bueno, también existe un riesgo de intoxicación a los seres humanos y vamos a ver cuáles son las medidas más prudentes a tomar. Obviamente nos preocupa mucho este tema de intoxicación porque puede ser un riesgo potencial de muerte para nuestros animales de compañía. Entonces, iniciaré por explicar esta definición. Entonces, una intoxicación es la respuesta fisiológica, es decir, normalmente el cuerpo al recibir cualquier sustancia tiene mecanismos innatos para eliminar sustancias que pueden ser dañinas o que no son útiles para el cuerpo y asimilar aquellas que le son útiles, por ejemplo, en la nutrición. Entonces, cuando un animal, en este caso un perro, un gato, se expone a un tóxico, la respuesta de su cuerpo para la eliminación o los daños que genera este tóxico en su cuerpo va a hacer lo que denominemos intoxicación. Y como les decía, esto puede llevar incluso a causas o enfermedades de causas graves o incluso la muerte. Esta gravedad, ¿a qué va a estar asociado? Como vamos a ver, va a estar asociado a 3 factores de manera general y como factor inicial es el individuo que recibe este tóxico. Si es un perro o un gato va a tener sus particularidades y también su estado fisiológico. Como les mencionaba yo al inicio, perros y gatos, igual que los seres humanos, somos mamíferos, por lo cual tenemos vías comunes para el funcionamiento de nuestros sistemas digestivo y metabólico, por ejemplo. Entonces, esto nos hace que tengamos ciertas coincidencias para el riesgo de algunos tóxicos. Pero al mismo tiempo tenemos diferencias. Como estamos viendo en la diapositiva, los gatos son carnívoros verdaderos, lo que los hace tener ciertas características especiales, desde su comportamiento hasta en sus funciones digestivas y de metabolismo. Los perros son carnívoros, tienen sus particularidades como tales y a pesar de que comparten con nosotros el hecho de ser mamíferos, tienen, como les decía yo, vías fisiológicas diferentes. Algunos otros diferencias marcadas van a ser o van a estar asociadas a su comportamiento. Por ejemplo, el gato que normalmente se acicala mucho para mantener su pelaje, pues lo va a hacer susceptible a que a lo mejor sustancias que estén impregnadas en su pelaje o en la piel, pues sean de riesgo de ingestión y obviamente de intoxicación. Lo mismo sucede con los perros. Vemos que incluso ellos para comunicarse o para jugar con otros animales se lengüetean entre ellos y esto implica
un riesgo de intoxicación. Como les decía yo, las diferencias entre las características metabólicas de uno y otra especie también los van a hacer mayormente susceptibles a ciertos fármacos o sustancias que pueden ser tóxicas. Aquí les pongo como un ejemplo, los gatos tienen deficiencia en esta enzima que los hace mayormente susceptibles a presentar intoxicación, por ejemplo, frente a fármacos como el acetaminofén, que es un fármaco utilizado en medicina humana o en los humanos, frecuentemente para controlar la fiebre o el dolor, y puede llegar a ser mortal en un gato. Todos los antiinflamatorios no esteroidales que se utilizan en seres humanos, muchos de ellos van a ser un riesgo de intoxicación tanto perros como para gatos debido a sus diferencias en su susceptibilidad de sus vías metabólicas. Aquí les pongo una que es la COX-1, que ahorita la vamos a desmenuzar un poquito más adelante. Otra característica asociada al individuo que los puede poner en mayor riesgo de intoxicación es, como vemos en la diapositiva, la edad del individuo. Los cachorros o organismos inmaduros van a ser, justamente por la inmadurez de sus estados o de sus procesos metabólicos, van a ser más incapaces de poder metabolizar y eliminar muchos tóxicos. Por ejemplo, cachorros muy jóvenes pueden tener todavía funcionamiento de su hígado deficiente, lo que los hace tener mayor riesgo a intoxicación. Por el otro extremo tenemos animales de edad avanzada, en la cual a lo mejor justamente por el desgaste metabólico que han tenido durante sus vidas o enfermedades preexistentes con las cuales cursen, los van a hacer tener mayor susceptibilidad para sufrir intoxicaciones. Las enfermedades, como les decía yo, que pueden cursar el estado reproductivo, si es una hembra gestante, si está lactando, por ejemplo, si recibe otras medicaciones, estos fármacos que a lo mejor está recibiendo para el tratamiento de alguna otra enfermedad, se pueden asociar con los tóxicos y favorecer un mayor riesgo. Y vemos, por ejemplo, también que las razas pueden presentar alguna cualidad que los hacen mayormente predispuestos a las intoxicaciones. Aquí en la diapositiva, por ejemplo, vemos a un labrador que a lo mejor tiene, se ha visto que tienen mayor riesgo en ciertos procesos metabólicos. Tenemos a los colis, estos perros peluditos, que también tienen mayor riesgo, por ejemplo, a ciertos desparasitantes. Entonces, tenemos que ver todos estos aspectos como características del individuo que se asocien a riesgo de intoxicación. Una vez visto esto, tenemos también que la siguiente parte es la manera en la cual el animal se va a exponer hacia el tóxico. Y en general decimos que esta exposición a los tóxicos va a ser asociada o consecuencia de ingestión que entre por vía oral, inhalación, por ejemplo, en el caso de los gases, inyección directa, no necesariamente con una jeringa, pero por ejemplo en la imagen vemos a una serpiente que tiene colmillos con los cuales inocula veneno, o el contacto directo en la piel o en las mucosas del animal. Por este mecanismo se va a absorber el tóxico y puede generar o desencadenar todo este proceso. Otro factor importante es el tiempo que ha transcurrido desde la intoxicación a que se presenta la mejora a los servicios médicos o a una atención especializada, y el grado de exposición. Si ingirió muchísimo veneno, si la cantidad fue muy poca, o por ejemplo, si en el caso de inhalados, si el tiempo de exposición en donde estuvo este gas que le puede generar riesgos fue muy prolongado. En general, justamente por esta cantidad, los animales muy jóvenes o de tallas pequeñas son también mayormente predispuestos, justamente porque la dosis tóxica la pueden alcanzar mucho más rápido por su tamaño pequeño comparados con animales de talla mayor. Y lo siguiente es la naturaleza del tóxico. Entonces, ya vimos al individuo, las cualidades del individuo, el tipo de interacción que tiene el individuo con el tóxico, y ahora vamos a ver los diferentes tipos de tóxicos que existen y cuáles serían sus riesgos más relevantes. En general, pueden tener diferentes tipos de clasificaciones, por ejemplo, de acuerdo a su composición farmacológica,
o sus vías por las cuales genera daño. Pero en general aquí les coloco una clasificación que nos ayuda como dueños o cuidadores de animales de compañía a tener una aproximación un poco más sencilla de estos tóxicos. Entonces, en general los podemos clasificar como fármacos de uso humano, tóxicos que se pueden encontrar en los alimentos, en las plantas, en productos en general del hogar y picaduras de insectos o animales venenosos. Pero bueno, pueden existir muchísimos tóxicos y bueno, ahorita vamos a ver también cómo podemos prevenirlo. En general, hablando de fármacos, tenemos que en medicina humana uno de los principales grupos farmacológicos que son utilizados sin prescripción médica son los antiinflamatorios no esteroidales, todo el grupo de analgésicos y desinflamatorios, por ejemplo, como les decía yo, fármacos que se utilizan para controlar la fiebre, pueden ser o son los más frecuentemente utilizados sin prescripción médica. Por lo mismo, también son los más frecuentemente utilizados sin prescripción veterinaria. Y como les decía yo, la mayoría de ellos pueden llegar a tener un efecto adverso. Justamente los antiinflamatorios que se usan específicamente en perros y gatos se ha visto que son más seguros cuando tienen ciertas moléculas que o tienen cierto comportamiento con moléculas que generan menor daño. Cuando tienen mayor efecto sobre, como les mencionaba yo al principio, esta COX-1 dentro de la cascada que llamamos de la inflamación, los animales van a tener mayor riesgo de presentar daño renal, daño gastrointestinal, desde vómitos, diarreas, hasta úlceras, perforación y peritonitis, y alteraciones en la coagulación. Va a depender de la dosis y del tipo de fármaco, incluso también se puede generar daño hepático. El uso de antiinflamatorios no esteroidales en general es de alto riesgo. Tenemos que evitar a toda costa utilizarlos y solamente utilizarlos bajo prescripción médica con las indicaciones perfectamente especificadas por parte de nuestro médico veterinario, con dosis, intervalo de dosificación y manera segura en la cual podemos utilizarlo. El otro grupo, o bueno, el otro gran riesgo es el acetaminofén, el que les mencionaba yo, que es comúnmente utilizado para controlar la fiebre, en especial, por ejemplo, se usa mucho en niños, incluso hay en jarabes para dosificación infantil, y mucha gente bajo esta creencia que porque es seguro utilizarlo en niños, cree que es seguro utilizarlo en perros y gatos, pero lamento decirles que es bastante riesgoso. En perros puede llegar a generar daño hepático, pero en los gatos tiene una altísima tasa de mortalidad, justamente por la deficiencia de esta proteína para su, pues sí, su asociación y degradación, y lo que va a generar es un daño en general oxidativo, específicamente en la hemoglobina, que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre, y lo que va a causar es que esta hemoglobina ya no se forma adecuadamente, se forma otra molécula que se llama metahemoglobina, y entonces no puede transportar oxígeno en su sangre, y estos pacientes literalmente se mueren por la deficiencia tan grave de oxígeno en su sangre, y la manera en la cual podemos tratarlo es muy poco efectiva. Y justamente por esto la tasa de mortalidad en gatos es muy alta. Entonces debemos evitar a toda costa utilizar este tipo de fármacos en perros y gatos. En general existen otros fármacos como los antidepresivos o fármacos para dormir, los cuales la mayoría de las ocasiones son bajo circunstancias en las cuales son accidentales, ingestas accidentales porque dejaron las pastillas por ahí y el perro o el gato jugó con ellas y a lo mejor terminó comiéndolas. Lo mismo sucede con fármacos para tratar diabetes o hipertensión, y obviamente los efectos de toxicidad en los animales va a depender del tipo de fármaco, la dosis a la cual lo ingirió y lo que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, en general, para evitar la toxicidad por fármacos de uso humano, debemos evitar utilizar fármacos sin prescripción veterinaria, y obviamente evitar dejar nuestros medicamentos por ahí sin supervisión, con riesgo de que nuestros animales puedan ingerirlos.
El siguiente grupo es el de alimentos. Normalmente los alimentos creemos a veces que pueden en general llegar a ser seguros y muchos incluso podemos llegar a tener la costumbre de darles de nuestra comida a nuestros animales de compañía, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque realmente hay grandes diferencias y puede haber grandes daños o daños bastante graves en nuestros pacientes si no tenemos cuidado. Dentro de los productos alimenticios más frecuentes se los coloco aquí, pero pueden existir tal vez un poco más. En general el chocolate y el café tienen un grupo de moléculas que se llaman metilxantinas que lo que van a generar, o bueno, digamos que perros y gatos, en especial los perros, tienen mayor dificultad para metabolizarlos y eliminarlos. Se ha visto que ciertos individuos tienen mayor susceptibilidad y bueno, en general lo que van a causar van a ser desde alteraciones neurológicas como excitación, pero también cardiovasculares como taquicardia y alteraciones cardiovasculares, perdón, respiratorias. Y en general, esto va a depender también de la dosis. Se ha visto que, por ejemplo, el chocolate oscuro es más dañino que el chocolate blanco, seguramente por la mayor cantidad que tiene el chocolate oscuro de justamente todas estas teobrominas, que son estas moléculas. Normalmente el café no es que les llame mucho la atención a nuestros animales de compañía, pero si son adicionados, por ejemplo, con sustancias muy dulces o con leche a lo mejor, puede hacer que realmente les llame la atención el sabor y entonces existe este riesgo de intoxicación. Después tenemos el ajo y la cebolla, en la cual en general todo este grupo de cebollín chino y demás, todo este grupo de alimentos tienen la característica de causar daño, de oxidar las células de la sangre de nuestros animales de compañía y causan anemia, que puede llegar a ser muy grave. También nos ha tocado ver que de repente gente cree que el ajo, por ejemplo, puede ser un remedio para algún tipo de enfermedades en los animales de compañía como problemas gastrointestinales o respiratorios y se les ocurre darles ajo y de repente ya los tenemos en la sala de terapia intensiva por la ingestión de ajo y no por la enfermedad a la cual pretendían curar sus dueños. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el ajo y la cebolla. Por ninguna causa deben de administrárselos. Evitar cualquier cosa que pueda contener ajo o cebolla que llegue a su boca. Después tenemos a la masa cruda en general de repostería o la levadura, la cual justamente la levadura va a fermentarse, normalmente se utiliza para esponjar la masa y entonces esto puede hacer que se esponje justamente dentro del estómago de los animales y les genere muchas alteraciones gastrointestinales, incluso en algunos perros puede llegar a causar algo que se llama vólvulo gástrico, que se infla tanto su estómago que incluso se pueda torcer y se pueda convertir en un riesgo potencial de vital. También algunas de estas masas pueden tener, además de la levadura, azúcares y esto implica fermentación. Esta fermentación de este azúcar puede llevar a la formación de alcohol, con lo cual pueden llegar a tener intoxicación también por alcohol. Entonces hay que tener precaución de retirar completamente y que no tengan acceso, porque la mayoría de las ingestas en este caso es inadvertida, justamente porque lo dejamos a lo mejor ahí al libre acceso y el animal lo llega a alcanzar. Después tenemos a las uvas y a las pasas, en las cuales no se sabe exactamente cuál es el compuesto que genera la toxicidad, pero se ha encontrado que algunos animales que ingieren sobre todo mayor cantidad de uvas y pasas pueden desarrollar daño renal y falla renal aguda, lo cual puede llegar a comprometer su vida. Entonces tenemos que evitarlo, es algo frecuente, por ejemplo, en temporada navideña, o fin de año, que tengamos más acceso a este tipo de fruta y entonces ahí se presenta el mayor riesgo. Tenemos un endulzante
se utiliza en general para evitar el uso de azúcar en productos procesados, que es el xilitol. Se encuentra ahí en la imagen, están pastillitas de chicles, porque muchos de los gomas de mascar, los chicles, tienen xilitol como endulzante. Normalmente este endulzante puede causar un incremento de la insulina en sangre del animal y una caída muy grave de sus niveles de glucosa, lo cual puede causar desde debilidad hasta convulsiones o coma. Depende de la dosis, también puede inducir falla hepática aguda, lo cual puede llegar a ser también mortal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, evitar el que tengan acceso justamente a estos productos. Después tenemos en general nueces o aguacate o productos que tengan alta cantidad de grasa, y esta alta cantidad de grasa puede inducir pancreatitis, es decir, la inflamación de su páncreas, que puede llegar a tener desde signos no muy graves como vómitos y diarrea hasta cuadros bastante graves que requieran hospitalización y terapia intensiva. En general, esto va a depender de la cantidad de nueces o de productos con grasa que puedan llegar a ingerir. Entonces, en general hay que evitar que consuman grandes cantidades. Y después tenemos alimentos en general descompuestos o en mala condición. Por ejemplo, de repente animales que tienen acceso a la basura pueden tener acceso justamente a alimentos en muy malas condiciones. Por ejemplo, se ha visto que en especial el pollo descompuesto puede tener la proliferación de algunas bacterias que justamente una bacteria que se llama Clostridium, que va a producir toxinas, que es la toxina botulínica, que lo que va a generar es un daño neurológico a nivel periférico, y vamos a tener un paciente que sea incapaz de moverse, incluso de levantar su cabeza, y en cuadros muy, muy graves puede llegar a paralizar sus músculos respiratorios y causarles la muerte. Entonces, en general existen muchas posibilidades, como dicen, dicho, todo lo bueno, incluso lo bueno en exceso mata. Bueno, pues exactamente va a pasar lo mismo con muchos de los alimentos. Muchos pueden llegar a ser a lo mejor en cantidades pequeñas, no tan graves, pero si viene una sobreingesta, puede llegar a ser riesgoso. Vemos con frecuencia que en periodos de celebraciones, por ejemplo, en nuestro caso, asociados al 15 de septiembre, fechas como fin de año y Navidad, pueden los animales frecuentemente tener acceso a productos en malas condiciones o exceso a exposición de alimentos que normalmente no conforman parte de su dieta. Y entonces tenemos que prestar especial atención en esta temporada, en estas temporadas. Y bueno, dentro de las plantas existen un montón de posibilidades. De hecho, aquí solamente estoy poniendo tal vez la más representativa y otra que genera muchas dudas, pero muchas de las plantas pueden llegar a ser tóxicas, y entonces es frecuente, no es raro que, por ejemplo, los perros o los gatos, dentro de su manera de explorar y demás, ingieran plantas. De repente vemos que los perros incluso comen pasto, o incluso los gatos con mayor frecuencia también, y se purgan con esto, vomitan y demás. Entonces, dentro de este comportamiento, justamente las plantas representan un alto riesgo, por lo cual es prudente que si un animal va a estar en interiores, por ejemplo, revisemos qué tipos de plantas tenemos y si estas son seguras para ellos o no. Obviamente esto con el acompañamiento y la asesoría de nuestro médico veterinario. Aquí coloco las lilies porque tienen una altísima tasa de mortalidad en los gatos, generan falla renal aguda, y el riesgo está asociado a la ingesta tanto de hojas como de la flor, o incluso del pistilo y del polen que normalmente ven que ensucian mucho. Dentro del país se conocen como lilies, azucenas o lirios. Aquí les pongo algunos nombres comunes y el nombre científico, pero normalmente son estas flores que son con un aroma muy, muy agradable, pero que tienen un altísimo riesgo. En general, les digo, si tienen gatos, no deben nunca tener una lili cerca.
Entonces, bueno, y después coloco la Nochebuena porque es una flor bastante frecuente en temporada navideña, que entra como regalo frecuentemente a nuestros hogares y a veces los perros y los gatos van y las muerden. Y en general su toxicidad no es tan grave, pero sí puede llegar a generar cuadros gastrointestinales, vómito, diarrea, que pueden, de acuerdo obviamente a la condición del paciente y a la cantidad que ingiera, pueden llegar a ser de una toxicidad moderada. Y como les decía yo, en general les recomiendo que investiguen el tipo de plantas que tienen y busquen si hay un riesgo de toxicidad con sus animales. Y bueno, después tenemos a este gran grupo de animales e insectos que pueden llegar a causar grandes problemas en nuestros animales de compañía. Y tenemos que recordar que México es uno de los países megadiversos. Justamente por esto tenemos una amplísima variedad de reptiles y de insectos en el país, que es un privilegio que debemos cuidar, pero también hablando en este contexto de riesgos a la salud, pues también tenemos que tener cuidado con nuestros animales de compañía. En general tenemos serpientes, es muy frecuente la víbora de cascabel que está distribuida en todo el territorio mexicano, incluso aquí en la Ciudad de México tenemos en las zonas de Xochimilco, Milpa Alta, cerca aquí de Ceú. En la zona de la reserva ecológica tenemos la presencia de serpientes y víboras de cascabel. Entonces, no es raro el llegar a tener el riesgo de enfrentar a uno de estos animales, por lo cual debemos de tener muchísima precaución justamente cuando vayamos o asistamos a estas zonas. Normalmente sucede, los animales tienen en especial hablamos de los perros cuando salen a paseo, esta curiosidad por indagar el animal y sobre todo que agita su cascabel, y justamente en esta exploración es cuando y puede llegar a comprometer su vida. Normalmente su manejo puede llegar a ser bastante difícil en algunos casos, pero se puede realizar. Aquí lo importante es, ahorita lo vamos a ver, también no ponernos en riesgo nosotros. Estos animales, así como pueden causar serios problemas de salud en nuestros animales de compañía, también es en los seres humanos. Entonces, obviamente tenemos que alejarnos del sitio de riesgo y acudir rápidamente a los servicios veterinarios. Dentro de las arañas tenemos la viuda negra, y aquí les coloco a la araña violinista, que las dos, tanto la viuda negra, no les puse una foto, pero es una araña muy redondita que en el abdomen tiene como una H roja, sí, como una H mayúscula en color rojo en su vientre. Y las dos pueden llegar a ser o a causar grandes problemas de salud en nuestros animales de compañía, también en los humanos. Normalmente el más tímido, pero normalmente las arañas violinistas suelen explorar más y suelen ser más agresivas. Normalmente su distribución también es totalmente en todo el territorio mexicano. Y no es raro encontrarlas de repente en bodegas, covachas y demás. Entonces tenemos que tener cuidado. Generan daño a nivel del tejido, se llama citotoxicidad, es decir, generan daño en el tejido, en las células del tejido, pero también esta inflamación puede inducir, por ejemplo, en el caso de la araña violinista, a una respuesta sistémica que puede implicar el riesgo de muerte incluso en nuestros animales de compañía y también en los humanos. La manera, obviamente, de prevenir esto es mantener una vigilancia de los rincones y limpieza de las áreas, evitar que nuestros animales de compañía estén por ahí husmeando en zonas que no sabemos o que no tenemos control de ellas, ¿no? Después tenemos los alacranes, que en general en México existen una gran variedad de alacranes, y también dentro del territorio mexicano la toxicidad de ellos va a ser variable. En general les pongo en la imagen el que le llaman el alacrán güero, que es normalmente de un mayor riesgo para la salud en humanos, incluso puede ser una causa de muerte, pero se ha visto que en animales de compañía generan
daño local, es decir, la citotoxicidad puede estar asociada a incomodidad, mucho dolor, inflamación local, y en muy pocos casos se ha reportado ya respuestas más graves y sistémicas, como lo es, por ejemplo, en humanos. Esto está poco reportado en perros y gatos, digamos que son más resistentes. Tenemos también a las abejas en general, sobre todo, por ejemplo, en zonas como Xochimilco o Milpa Alta. Puede ser más frecuente aquí en la Ciudad de México, pero dentro de zonas urbanas no es raro de repente que lleguen enjambres. Normalmente el riesgo asociado al piquete de abeja es por el piquete en grupo, que normalmente la gran cantidad de abejas que pueden atacar a un animal o a un ser humano puede estar asociado a un mayor riesgo de cuadro grave y de mortalidad. Además, normalmente si existe una previa exposición a la picadura de abeja, puede causar desde un cuadro de inflamación local, que vamos a ver cómo normalmente les pica a los perros y a los gatos cercanos a la boca porque van y lo exploran, lo quieren morder y es cuando los pican, y normalmente vemos que se inflaman la zona del piquete. Esto puede llegar a ser, digamos que esperado y no tan grave, pero en cuadros más graves incluso esta respuesta inflamatoria o respuesta del sistema inmune del individuo puede causar algo que se llama cuadro anafiláctico y ser un riesgo de muerte. Entonces, normalmente hay que tener mucha precaución cuando se hace este tipo de exploraciones, y si empezamos a ver 1, 2, 3 abejas que están por ahí y normalmente tienen un comportamiento muy defensivo, tenemos que de manera segura mejor retirarnos a tener el riesgo de que el animal, a lo mejor nuestro perro, vaya y sacuda el enjambre y entonces sí tengamos todos un problema. Hemos tenido experiencias justamente de este tipo de ataques a perros acompañados de personas justamente por este comportamiento de exploración del perro. Y después coloco aquí la imagen de un sapo bufador. Normalmente es la distribución de estos sapos, están a lo largo de las costas de la República Mexicana. Y este tipo de sapos tienen, cuando son asustados o sienten esta necesidad de defenderse, secretan en sus glándulas salivales sustancias tóxicas, conocidas en general como bufotoxinas, que pueden inducir cuadros bastante graves, sobre todo neurológicos y cardiovasculares. Entonces, tenemos que tener igualmente mucha precaución sobre todo cuando visitemos estas zonas o si vivimos en estas zonas de la República. Bueno, pues tener cuidado con este tipo de sapos, igual que generan el daño en animales de compañía, lo pueden generar en seres humanos. Normalmente cuando el perro, es más frecuente que lo hagan los perros, va y quiere jugar o morder al sapo, justamente todas estas toxinas tienen contacto con la mucosa oral del perro y son rápidamente absorbidas y causan todo este daño. Entonces, como se dan cuenta, en general, todos estos ataques son inducidos frecuentemente por este comportamiento exploratorio que tienen nuestros animales de compañía, sobre todo en zonas que no conocen, y por lo cual debemos en estas zonas de riesgo tener mayor precaución. El uso, por ejemplo, cuando salimos de paseo de correa, previene mucho este tipo de exposiciones. Después tenemos otro gran grupo que son productos del hogar, en donde tenemos aquí, tal vez aquí quiero llamar la atención de ustedes acerca del riesgo alto que representan para nuestros animales de compañía, pero también para los seres humanos, en especial para niños o personas que tienen ya enfermedades preexistentes que puedan comprometerlos justamente con una exposición a tóxicos. En general tenemos el grupo de insecticidas. Aquí tenemos un punto especial que son los antipulgas. Tenemos que tener mucha precaución qué tipo de antipulgas utilizamos. Yo les recomiendo que siempre sea bajo asesoría de un médico veterinario, justamente para que vigile si el tipo, el producto de antipulgas es seguro para la especie y la cantidad que voy a administrar es segura. Aquí en la imagen les coloco como un spray que le están colocando encima a este pobre gato, porque esta práctica no se debe de realizar. En general, todo lo que colocamos en perros o en gatos sobre ellos
en especial los gatos, van a tender a lamerse y a limpiárselo completamente. Entonces, todos los productos que nosotros administramos por vía externa, todos casi van a terminar en el estómago de nuestros animales, con lo que implica este alto riesgo de intoxicación. Por lo que lo más seguro, por ejemplo, en el control de antipulgas se ha encontrado que es estas pipetas que justamente en gatos se colocan atrás de la nuca, justo porque ahí tienen menor acceso a que lo puedan ingerir, y en los perros justamente a la altura de la cruz, entre los dos brazos, ahí se colocan estas pipetas que los productos son seguros para las especies, para perros y para gatos, la cantidad, es decir, la dosificación es segura para ellos, no están en un riesgo de toxicidad, y además la localización impide que los ingieran. Entonces, esto es de los mecanismos más seguros para el control de pulgas, sin ponerlos en riesgo. Entonces, les recomiendo que tengan mucha precaución, porque no es raro que tengamos pacientes intoxicados en el área de terapia intensiva, justamente porque quisieron eliminar las pulgas con productos riesgosos. Después tenemos el acceso a herbicidas, que en general no es que lo tengamos frecuentemente en la casa. Esto se ha visto que es más frecuente, por ejemplo, en zonas rurales y en campo. Pero bueno, de cualquier manera, en general todos los herbicidas tienen un alto riesgo de toxicidad, tanto para humanos como para animales. Después tenemos otro grupo que es muy peligroso, que son todos los venenos para ratas. Aquí es un caso dramático, porque normalmente cuando utilizamos venenos para ratas es frecuente que se coloquen en cebos que también les van a llamar la atención a nuestros perros y a nuestros gatos, por lo cual se pueden intoxicar e ingerirlos fácilmente. Normalmente en el país existe un control de estos tóxicos, y normalmente ustedes pueden revisar las etiquetas. Vienen con una etiqueta de color para decirnos el grado de riesgo que representan. Normalmente es ideal que todos estos venenos puedan llegar a tener un antídoto, pero no, o muy pocos de ellos llegan a tener antídotos, por lo cual si lo ingieren tenemos pocas posibilidades de salvarlos. Y bueno, dependiendo también de la cantidad y tipo de tóxico que hayan ingeridos. Aquí les pongo en otro color a los venenos clandestinos, justamente porque normalmente debería de existir un permiso que justamente está asociado al buen etiquetado, a la vigilancia por parte de organismos de salud como la COFEPRIS, de que estos productos, dentro de su riesgo, presentan algunos mecanismos de seguridad para evitar el consumo, por ejemplo, en humanos o en animales. Pero justamente los venenos clandestinos se omite totalmente esto, hacen mezclas que a veces son muy difíciles de indagar como médicos para saber cuál ha sido el tóxico por el cual está enfermo el paciente, y obviamente que podamos tratarlo. Por desgracia, esto, así como es de frecuente en nuestros animales de compañía, también representa un riesgo para la salud en humanos, en especial en los niños. Por lo cual, si tienen niños o animales de compañía, deben de evitar en todo lo posible el uso de este tipo de productos. Normalmente decimos que los perros o los gatos llegan a ser centinelas de los riesgos para los humanos. Esto es un claro ejemplo. Si hay un riesgo de toxicidad para un perro o un gato, también lo va a ver si existe un niño, una persona con algún tipo de discapacidad, o alguna persona que tenga alguna enfermedad concomitante o preexistente, o personas de la tercera edad. Entonces, aquí es un poquito también de tomar conciencia sobre el riesgo y evitar a toda costa su uso. Después tenemos los productos de limpieza en general, como detergentes, suavizantes y demás, que muchos de ellos pueden llegar a causar solamente alteraciones gastrointestinales, dependiendo obviamente del tipo de productos. Y después tenemos las baterías en general, que pueden llegar a morderlas, en especial los perros, y que bueno, también pueden generar desde lesiones como quemaduras en el hocico hasta también intoxicaciones. Tenemos la nicotina, que va a generar alteraciones gastrointestinales hasta neurológicas, el acceso que mastiquen cigarros. Y después tenemos otro tóxico que es bastante frecuente,
que son el anticongelante de los automóviles. Anticongelante es el etilenglicol, es una sustancia que tiene un olor y un sabor dulce, por lo cual le llama la atención a nuestros animales de compañía. Y, por ejemplo, si dejaron este anticongelante en el garage y el perro llega y lo huele, pues fácilmente lo puede ingerir por estas cualidades sensoriales que tiene este producto. Y la dosis letal es muy, muy baja. Literalmente casi con un lengüetazo podrían alcanzar esta dosis letal. Normalmente induce rápidamente falla renal aguda y causa alteraciones neurológicas. Normalmente en México no existe antídoto, por lo cual pues aquí tenemos que tener muchísima precaución acerca de evitar el que nuestros animales de compañía tengan acceso, también evitar que el agua a la que puedan ingerir se pueda contaminar con este tipo de productos. Adicionalmente existen otras muchas más, no sé, productos como pinturas, solventes. Realmente aquí la posibilidad es amplísima. En general, la recomendación es revisar todas las etiquetas de advertencia de los productos que adquiramos y ver cuál es el grado de precaución que debemos de tener con estos productos para alejarlos de nuestros animales de compañía. Y en general les recomiendo evitar su uso. Muchos de estos productos obviamente se van a formar parte por el tipo de uso, van a formar parte de toda esta contaminación ambiental. Entonces, en general hay que evitar su uso y cuando sea necesario, tener muchísima precaución. Como les decía, no solo con animales de compañía, sino también con las personas susceptibles. Entonces, hasta aquí terminamos con el grupo farmacológico con los grupos de tóxicos. Y como ya vimos, tenemos como la conjugación de 3 factores. Los asociados al individuo, la interacción con el tóxico y el tipo de tóxico. Entonces, en general, ¿qué podemos hacer para prevenir las intoxicaciones en nuestros animales de compañía? Bueno, como les decía yo en la diapositiva anterior, conocer y evitar el uso de productos tóxicos, por ejemplo, fármacos de uso humano, o alimentos, si vamos a tener una fiesta, ¿no? Prevenir todo este acceso, no automedicar a nuestros animales de compañía, medicarlos solo bajo prescripción e indicaciones del médico veterinario. En general, evitar que deambulen sin supervisión. Normalmente a veces dejamos salir a los gatos sin supervisión y luego justamente no sabemos qué les pasó, simplemente están tristes y empiezan a vomitar y después el trabajo de indagar qué es lo que pudo haber sucedido, bueno, realmente es una labor titánica. Y en perros el uso de correa, por ejemplo, cuando los sacan al parque es bastante importante para prevenir este riesgo. Muchos de los casos lamentables que hemos tenido de envenenamientos intencionales en parques, por ejemplo, en la Ciudad de México, justamente se pueden evitar con el uso de la correa de nuestros perros al sacarlos a pasear. Tenemos que favorecer las zonas libres de tóxico, en especial en interiores en el hogar, porque también esto está asociado a reducción en riesgo en población humana y debemos estar prevenidos para cualquier eventualidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a estar prevenidos. Entonces, aquí les pongo un kit de primeros auxilios en el contexto de intoxicaciones y lo primero que debe de contener nuestro kit son los teléfonos de urgencias veterinarias. Saber cuál es el servicio de urgencias veterinario más cercano al lugar en donde vivo y saber qué cualidades tiene este servicio, si es 24 horas, si atiende todo tipo de emergencias y estar con estos contactos listos en el teléfono o tenerlos pegados por ahí en el refrigerador, qué sé yo. También tenemos que contar con el historial médico de cada animal de nuestra casa, en el que incluyamos el calendario de medicina preventiva y toda su historia médica. Lo podemos tener dentro de un archivo virtual, a lo mejor en una nube o en un USB para tenerlo a lo mejor colgado en el llavero y con esto tener estos datos a la mano. Debemos tener a la mano correa, collar y pechera de nuestros animales y obviamente que ellos estén familiarizados con su uso. La jaula transportadora es súper importante porque esto nos va a permitir llevar a nuestro animal en caso de urgencia a los sitios de atención de una manera segura.
por lo cual también tiene que estar idealmente bien entrenado nuestro perro, nuestro gato para utilizar estas jaulas transportadoras. Para que nosotros evitemos el contacto con los tóxicos, tenemos que tener guantes de látex como estos para lavar trastes, son perfectos. Mascarillas o cubrebocas con fin de que cualquier producto tóxico no pueda salpicarnos a nariz o boca. Y también por lo mismo lentes. Tener toallas o trapos limpios en el caso que necesitamos envolver a nuestro animal para transportarlo o por ejemplo para un gato para contenerlo de manera segura y poderlo depositar dentro de la jaula. Es importante tener estos. Y bolsas de plástico con cierre hermético para depositar ahí dentro el tóxico o por ejemplo a lo mejor si el paciente vomitó, ahí podríamos colocar el contenido del vómito y a lo mejor con esto nos podrían ayudar en los servicios veterinarios a hacer el análisis toxicológico. Entonces, en general, estos son todo lo que se requiere para una atención de primeros auxilios y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar ante esta eventualidad. Ay, permíteme un segundito. Es que se está descargando la computadora. Y bueno, entonces, en el contexto de primeros auxilios, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, evitar el contacto directo con el tóxico o secreción del paciente intoxicado. Yo todo aquello que representa un riesgo de intoxicación para los animales de compañía lo es para los seres humanos. Y entonces tenemos que cuidar el entorno de este animal. Evitar que otras personas tengan acceso al tóxico o al paciente, en especial niños o bebés, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad o que tengan alguna enfermedad preexistente. Retirarse del sitio si representa algún riesgo de seguridad y además pedir ayuda, no solamente para el animal, sino también para las personas. Por ejemplo, aquí no puse mucho porque no es tan frecuente, pero si hay, por ejemplo, el escape de gas o de sustancias o gases tóxicos, pueden representar un riesgo, por ejemplo, de explosión para las personas y demás. Entonces, no vale la pena que ustedes quieran ir a rescatar a un animal poniéndose en riesgo a ustedes o a terceros. Entonces, lo que tienen que hacer es retirarse a una zona segura y pedir ayuda, ya tener servicios de emergencia a la mano para pedir su ayuda. Favorecer la ventilación en donde se encuentre el animal, por ejemplo, en especial hablando de los raticidas, existe un veneno que se llama fosfuro de zinc, que se los pase muy rápido, pero que normalmente este fosfuro de zinc, al animal ingerirlo, se va a conjugar con el ácido clorhídrico y va a formar un gas que es el gas fosfina, que básicamente es el que tiene todos sus efectos tóxicos. Y justamente este gas lo va a estar exhalando el animal intoxicado. Entonces, si ustedes están en esta zona en donde está el animal intoxicado, y existe un riesgo que ustedes estén reinhalando estos gases. Y bueno, cuando sea posible eliminar de manera segura la fuente de intoxicación, aquí puede ser muy variable, no sé, si es un animal venenoso, bueno, pues tendremos que retirarnos, pero les había yo mencionado, por ejemplo, tener estas bolsas herméticas en donde podamos depositar el tóxico y mantenerlos seguros sin que pueda contaminar algunas otras cosas. Es importante tener la identificación de las etiquetas y de los productos, sobre todo para la atención veterinaria, saber contra qué tóxico nos estamos enfrentando como médicos es muy importante y esta información solamente nos la puede dar los dueños o cuidadores de estos animales. Tenemos que avisar y asistir a los servicios veterinarios lo antes posible. No es necesario que empecemos a hacer ningún tipo de manejo porque como ustedes pudieron ver existe un montón de posibilidades de tóxicos y los manejos específicos pueden ser muy variables y algunos manejos podrían ser incluso riesgosos para ustedes. Entonces, lo más importante es llamar y asistir al veterinario. Transportar de manera segura al animal y también segura para otras personas. La manera más segura es dentro de estas jaulas transportadoras y bueno, a lo mejor si vamos en automóvil, llevar las ventanillas abiertas, por ejemplo, en el caso de un riesgo de intoxicación con veneno para ratas.
Y en general podemos decir que muchas enfermedades pueden ser confundidas con intoxicaciones y viceversa, pero el único responsable del análisis clínico va a ser el médico veterinario. Nosotros como dueños tenemos que darles toda la información y bueno, el médico veterinario hará este análisis. Tenemos que indagar si hay otros animales que tienen riesgo de intoxicación y también si existe el riesgo para otras personas. Obviamente va a requerir una atención prioritaria, justamente si hay personas involucradas en este proceso y el resto de los animales que puedan estar también con riesgo de intoxicación. Y por último, tal vez como el mensaje más importante que les puedo dar el día de hoy es que cualquier producto que tenga riesgo de toxicidad en animales, en perros y gatos, tiene un riesgo potencial de toxicidad para personas, en especial, como les he mencionado durante toda la charla, niños, personas de la tercera edad o con discapacidad o con alguna otra enfermedad. Por lo cual es muy importante considerar esto para evitar mayores riesgos y mayores daños. Y bueno, creo que con esto sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias por su charla, bastante interesante. Y bueno, sí, tenemos algunas preguntitas pendientes, no sé si las podamos aclarar ahorita. Sí, claro. Y nos preguntan, ¿de las lilies y nochebuenas son tóxicas las flores o también las hojas? De las lilies, las flores, las hojas, todo. Literal, nada de una lili puede pasar cerca de un gato. El polen, que es muy, como que se suelta muy fácil y pinta mucho, también es tóxico. Entonces, absolutamente nada de las lilies. La nochebuena, tanto la hoja como la flor puede llegar a causar, como les decía yo, alteraciones gastrointestinales. La intoxicación no es tan grave, pero bueno, hay que evitarla. Gracias, doctora. También nos preguntan, en el caso de los perros, ¿se pueden desinfectar así como los humanos con Lysol y con ese tipo de...? No, No. justamente se han incrementado el riesgo de intoxicaciones en esta pandemia, en algunas Como lo del estadísticas COVID. especialmente hechas en Estados Unidos, se ha visto que esta pandemia ha traído un incremento en la intoxicación con desinfectantes. Entonces, no se pueden desinfectar justamente por lo que les explicaba de su comportamiento, que tienden a lengüetearse y acicalarse. Entonces, ningún producto que vaya por vía tópica podemos asegurar que se vaya a quedar ahí. Lo más seguro es que termine en el estómago del animal. Entonces, justamente lo más que podemos hacer es limpiarlos, pero solamente con agua, si es que se ensuciaron mucho, o con jabón, un champú que sea seguro para nuestros animales de compañía. Y nada más. No es necesario hacer nada más. Muchas gracias, doctora, por despejarnos todas estas inquietudes. Tenemos tiempo para 2, 3 preguntitas más. Paula Trejo nos pregunta, en pacientes rurales que viven en zonas de cultivo, ¿qué alteraciones podemos encontrar que sean sospechosas de intoxicación por pesticidas? Pueden ser muy variables porque van a depender de la cantidad del tóxico, el tiempo de exposición y el tipo de tóxico. Por ejemplo, pueden ir desde alteraciones en el comportamiento, alteraciones gastrointestinales incipientes, a lo mejor justamente porque en zonas de campo puede ser que el animal no tenga una ingestión aguda de estos tóxicos, sino que más bien tenga una exposición a dosis bajas pero continuas. Y esto va a hacer que tengan una variabilidad de presentación clínica muy amplia. Entonces, ahí tendríamos que ver cuáles son el tipo de productos con los cuales puede llegar a estar en contacto. Una, retirarlos, eliminarlos o manejarlos de manera segura, que es lo más importante, y vigilar si no también hay otra causa para la posibilidad de enfermedad en estos animales. Como les ponía yo en la última diapositiva, hay muchas intoxicaciones que pueden tener los mismos signos que enfermedades y al revés, enfermedades que pueden parecer intoxicaciones. Este trabajo clínico lo va a hacer un veterinario, pero hablando específicamente del caso que me exponen, el tipo de exposición puede ser prolongada a dosis baja o es muy evidente cuando es una exposición aguda, pero justamente esta prolongación de dosis baja puede
parecer cualquier otra cosa. Generalmente pueden ir desde alteraciones, por ejemplo, anemia, alteraciones en el comportamiento, alteraciones que se pueden asociar a falla hepática o falla renal, que normalmente se presentan con signos gastroentéricos, como vómito, diarrea, inapetencia, disminución de peso. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Mi perro se intoxicó inhalando un insecticida. Cuando lo llevé a urgencias, el médico me dijo que estaba anémico. Revisó las encías y dijo que se veían blancas. ¿Cree usted que estuviera en riesgo de morir? Claro, la palidez en los animales puede ser de múltiples causas. Una puede ser por anemia, como el caso que expone, pero la palidez también se puede deber a una disminución en la función cardiovascular. Normalmente muchos tóxicos pueden generar alteraciones cardiovasculares y entonces su presión sanguínea baja y se ponen pálidos. Es como nosotros cuando sufrimos un gran susto y nos ponemos pálidos, justamente es porque hay una suerte de disminución de la presión sanguínea y nos tornamos pálidos. Puede también ser algún otro tipo de causas, por ejemplo, pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia en la oxigenación, inicialmente pueden estar pálidos justamente por estas alteraciones cardiovasculares asociadas y tardíamente pues ya los vamos a encontrar a lo mejor con coloración morada o en estados más avanzados con dificultad para respirar y demás. Entonces aquí puede ser muy variable, pero aquí tendríamos que pensar también en alteraciones cardiovasculares. Y bueno, el riesgo de morir, sí. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan, siempre se comenta que se puede dar carbón activado. ¿Qué tan cierto es este rumor? Pues lo comparten mucho. Depende del tipo de tóxico. El carbón activado normalmente lo que hace es que puede atrapar a muchas moléculas a nivel gastrointestinal, pero por ejemplo, si el animal ya lo ingirió el tóxico hace mucho tiempo, pues ya no va a tener ningún efecto si ya se absorbió. Solamente que algunos fármacos, o más bien tóxicos, tienen le llamamos recirculación enteropática, es decir, que vuelven a salir hacia el intestino y se vuelven a absorber y así. La administración de este carbón puede llegar a ser útil, pero otra vez esto no lo va a saber más que su médico veterinario, justamente investigando el tipo de intoxicación, cuánto tiempo ha transcurrido, cuáles los mecanismos por los cuales estos tóxicos tienen efecto, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo más importante es obviamente la asistencia veterinaria. Perfecto, doctora. Pues bueno, muchísimas gracias por esta charla. Esperamos tenerla nuevamente en una sesión más del Vet Responde para que podamos despejar muchas dudas que seguramente usted nos puede ayudar, doctora. Claro que sí, con muchísimo gusto. La facultad le agradece, doctora, y muchísimas gracias por todo. Nos vemos la siguiente sesión. A las personas que nos vieron de igual manera, muy buena tarde. Hasta luego y gracias, doctora. Hasta luego.